están viendo aquí mi pantalla un momentico. Cualquier inquietud que ustedes tengan me pueden, o sea, pueden irme comentando de una vez, ¿listo? Entonces, vamos a hablar un poco. Yo sé que algunos de ustedes estuvieron en la charla de alistamiento de aulas virtuales de la DIDE. Sin embargo, cada programa está haciendo su propia charla, teniendo en cuenta que la Facultad de Ingeniería tiene unas condiciones particulares, ¿cierto? Que hacen que para nosotros tengan un carácter especial. Al tener solo un corte de materias, pues, perdón, solo un corte de notas, pues para nosotros es vital el uso de las mismas. Pero antes de empezar con la parte técnica del manejo de aulas virtuales, un poco desde fortalecimiento curricular queremos recordarle que todas las actividades que yo haga están relacionadas o deben estar relacionadas con el resultado de aprendizaje de sus cursos. Los resultados de aprendizaje de cada uno de los cursos están escritos en los sílabos, son los que establecen los criterios claros y medibles de lo que el estudiante debe saber y ser capaz de finalizar en el proceso, promueven el enfoque activo, facilitan el diseño del aprendizaje y ubican al estudiante en el centro. ¿Por qué quiero hacer énfasis en estos resultados de aprendizaje? Porque la plataforma como herramienta durante este semestre se van a empezar a configurar, ya tienen, digamos que ya encontraron la manera que no es tan difícil para el profesor, para que toda actividad de aprendizaje que yo haga se vincule directamente a los resultados de aprendizaje del curso. Entonces, recuerden que nosotros estamos ahorita en un proceso de renovación de acreditación, vamos por nuestra tercera renovación de acreditación y es vital que nosotros también podamos, ¿cierto?, tener de alguna manera trazabilidad de cómo las actividades que desarrollamos en el curso le están aportando al cumplimiento, los resultados de aprendizaje del curso y del programa. Eh, Recordarles rápidamente y a los profes nuevos como enfocarlos un poco que nosotros digamos que tenemos un modelo para el diseño integrado de cursos que fue propuesto por el profesor Difín y que establece que nosotros tenemos una triada en donde los resultados de aprendizaje están de manera interrelacionada con las actividades de enseñanza y aprendizaje y la realimentación sobre los factores situacionales. Lo que decimos es que la realimentación, el feedback y evaluación es un componente muy importante que debe estar en este modelo y que por eso es necesario que nosotros podamos estar dando realimentación constante a nuestros estudiantes y el canal oficial que tiene la universidad para hacerlo es el aula virtual, que es donde nos queda el registro de lo que nosotros estamos haciendo como profesores y qué realimentación estamos dando al estudiante. Acá recordarles un poco la diferencia entre la evaluación y la calificación, ¿cierto? La calificación es el número que yo le asigno a una actividad, pero esto tiene un proceso de evaluación que es continua, que es el que me hace que el estudiante llegue al resultado de aprendizaje. Voy a ir muy rápido porque aquí entonces la evaluación debe ser formadora, no solo auditiva, debe ser reguladora, debe ser pedagógica, debe estar ambientada y contextualizada. Y acá voy a ir a esta diapositiva, por igual les va a quedar estas diapositivas, porque hay algo muy importante en los sílabos que agradecemos que ustedes revisen. En los sílabos ustedes tienen la tabla, ahorita vamos a verla, de resultados de aprendizaje, ¿cierto? Hay una columna que se llama evaluación y otra actividades. En la columna de evaluación, en los sílabos, revisemos, nos piden 3 componentes. No todos los sílabos lo están colocando ahorita, que son los medios, las técnicas y los instrumentos. ¿Qué son los medios? Para que nosotros, por favor, lo vayamos aterrizando en nuestros sílabos para el 2026-2, son esa producción que hace el estudiante, o sea, lo que yo le voy a pedir que me entregue. Ese es el medio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que él me entrega que yo voy a evaluar? ¿Qué es el soporte de lo que yo voy a evaluar? Entonces, es el documento, una presentación o es un código, ese es un medio que a veces no son claros en los sílabos. La técnica es qué técnica voy a utilizar. Entonces, voy a hacer yo una evaluación directa como profesor o voy a usar coevaluación o voy a hacer autoevaluación o voy a hacer heteroevaluación, voy a usar múltiples técnicas para evaluar ese resultado. Y los instrumentos es que el estudiante debería saber yo cómo lo voy a evaluar. Entonces, observación directa, guías de evaluación, rúbricas, que luego cuando yo vaya al aula virtual, yo pueda decir, bueno, esta aula virtual en el sílabo dice,
o sea, está diseñado para usar estas técnicas y estos instrumentos. Entonces, si yo vi que el instrumento era guías de evaluación o rúbricas, que sea muy claro en el aula virtual dónde va a encontrar esas rúbricas o esas guías de evaluación. Entonces, aquí hay un primer punto porque ahorita voy a ir a uno de los componentes que tenemos que revisar en las aulas virtuales, que son los sílabos. Si bien nosotros venimos trabajando con los resultados de aprendizaje del curso que han sido aprobados, esos resultados van a estar, o sea, van a entrar en procesos de revisión por los comités tácticos, pero esos son los aprobados por el momento. Entonces, esos no los podemos cambiar del documento que tenemos oficial nosotros de sílabos hasta que pasen por un comité táctico. Si ustedes, que nos parecería interesante, si ustedes dicen, venga, en este sílabo estamos diciendo esto, pero resulta que esto ya no se aproxima a lo que debería ser, no está de acuerdo con los resultados de aprendizaje del programa, no lo entendemos, no es claro. La idea es que ustedes por línea nos puedan ayudar a discutirlo y llevarlo al comité táctico para que en el comité táctico se haga la oficialización de algún cambio de resultado de aprendizaje de curso después de su estudio. Entonces, nosotros estamos guiados hasta ese cumplimiento de resultados de aprendizaje de curso y de programa, ¿cierto? En esta diapositiva, pues yo les dejo algunos elementos. Traigo esto en particular porque es donde hemos visto algunas debilidades en los sílabos sobre lo que pueden ser medios, técnicas, instrumentos. Otra de las debilidades que hemos notado en los sílabos es que en la matriz que tienen de resultados de aprendizaje, evaluación y actividades, mencionamos actividades que luego en el cronograma semanal, pues no tenemos una trazabilidad. Doy un ejemplo. En algunos sílabos dice, por ejemplo, que para una actividad vamos a hacer, no sé, un proyecto de curso o van a hacer o van a analizar un caso empresarial, ¿cierto? Lo dice en la matriz, pero cuando vamos al cronograma, solo encontramos presentación oral, magistral, presentación oral, presentación oral. Entonces, a veces en esos cronogramas no estamos viendo la coherencia. Ay, perdón, muchas gracias, profe, un momentico. Ya lo pongo en modo presentación. Gracias. Algunas veces en los sílabos no estamos viendo la coherencia de lo que está en el cronograma versus la promesa que está en las actividades de aprendizaje. Entonces, agradecemos que en esta revisión que se vaya a hacer se pueda revisar esa columna que estamos teniendo, medios, técnicas, instrumentos, que en las actividades de aprendizaje tengan una trazabilidad con el cronograma sesión a sesión, o sea que uno pueda ver esa trazabilidad y que luego eso en el aula se pueda hacer evidente en las sesiones que se tienen. Porfa, si alguien quiere hablar, pues me interrumpe, no hay lío, aquí estoy viendo la pantalla de la presentación en este momento, ¿listo? O me avisan por ahí. ¿Listo? A tener en cuenta, recordemos que un crédito académico equivale a 3 horas de trabajo a la semana, ¿cierto? Si yo tengo una materia de 2 créditos, equivaldría a 6 horas de trabajo a la semana, ¿cierto? De las cuales unas son mediadas de manera directa con el estudiante en nuestras clases y las otras son de trabajo independiente. Esto para tener claro, dime, dime, Interrumpo. dale, Es que acabo, perdón, con todo respeto, acabo de dale. escuchar que un crédito son 3 horas de trabajo a la semana, En un tiempo de 16 semanas, perdón. O en, sea, son 48 no, horas de a trabajo. eso Dime. iba, Ajá, de porque es 40. que hay que definirlo, me parece que según la Tienes norma, razón, con todo respeto, pero es que tienes toda la no razón. pueden generar ese tipo de cosas que pueden confundir. Listo, gracias, profe. Entonces un crédito son 48 horas de trabajo en el semestre. En este caso, nuestro semestre académico, nuestro periodo de duración son 16 semanas, como lo tiene la universidad. Eso implica para 16 semanas, 3 horas de trabajo al semestre, pero esto lo traigo más acá para poder saber que nosotros tenemos que, de acuerdo con el número de créditos de la asignatura, pues poder diseñar esas actividades que los estudiantes hacen en clase y las que hacen fuera de clase. De esta manera, entonces, viene la importancia de que el aula virtual, que como les vuelvo a repetir, digamos, es el canal, es la herramienta que, pues, que Brightspace nos guste o no, es la herramienta o la plataforma que la universidad escogió para hacer el seguimiento oficial, para ser el mediador en la comunicación entre el estudiante y los profesores, y que es el medio en donde el estudiante debería estar enterado de todo su proceso, de cómo va todo su proceso. Por eso la Facultad de Ingeniería tiene unos mínimos esperados para el trabajo con los estudiantes en el aula virtual en ese semestre.
Para eso yo quiero mostrarles acá, se quitó la presentación. ¿No están viendo la presentación? Sí, pero es que se volvió a poner como, o sea, listo. Ya, entonces aquí va, ya voy igual, ya esta parte de la presentación termina aquí, que era como una contextualización inicial. Ahora quiero ir al informe que nosotros tenemos de aulas virtuales para el programa de Ingeniería de Sistemas, ¿listo? Entonces, en este semestre estamos por terminar el último informe. Voy a hablar del tercer seguimiento que se hizo. El tercer seguimiento se hizo en semana, se hizo en semana 13 del calendario académico. Para el programa de ingeniería, para la Facultad de Ingeniería se hizo ese tercer semestre en semana 13. Ahí, si ustedes ven, tenemos que nosotros tenemos en el programa 118 aulas virtuales. Hacer el seguimiento es un proceso que toca entrar a aula por aula para poder revisar. Y si ustedes ven, digamos que dentro de este proceso teníamos que a semana, como les decía, semana 13, 12, 13, porque se fueron 2 semanas haciendo esta revisión. Todo lo que teníamos en esa semana de bloque de bienvenida no habíamos llegado, o sea, al 100%, sino teníamos un 74%. Las actividades calificadas en el aula, esto fue una alerta que empezamos por eso a llamar a algunos profesores, el número de actividades calificadas en el aula no era el que esperado, teniendo en cuenta que teníamos una periodicidad, ¿cierto? De poder hacer, o sea, teníamos que hacer mínimo 8 actividades. Entonces, ¿qué encontramos? Que las aulas tenían muchas actividades, algunas superaban eso, que está ok, pero no estábamos haciendo el proceso de realimentación y calificación todos en el aula. No estoy hablando del 100%, pero tenemos aquí un porcentaje en que, miren, teníamos aquí teníamos 92% de actividades configuradas en el aula con una fecha de este semestre, ¿cierto? Pero el libro de calificaciones, solo el 55% de las aulas, solo el 55% de las aulas de sistemas estaba o tenía configurado su libro de calificaciones. ¿Qué era lo que teníamos en ese momento y que todavía se conservan algunas aulas que he estado revisando? Es que cuando el estudiante, ¿qué pasa, mi profe? Es que creo que están escribiendo. No estoy viendo, si alguien me dice, porfa, es que no estoy viendo no, los mensajes. Que el profe Orlando dice que no se ve, pero sí se ve. Lo que pasa es que estaba en modo, pero la anterior, así, está más grande, así, mejor. Así, Listo, está bien. vale, listo. Entonces, sí, vale, así es que no estoy viendo los mensajes en este momentico, listo. Entonces, teníamos, yo sé y yo tengo claro que muchos profesores lo que tenemos es, o tenían en ese momento, era un archivo en Excel con las notas, pero ese archivo en Excel no nos permite desde facultad o desde programa hacer trazabilidad de lo que está pasando con nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué pasaba? Sí existían actividades de aprendizaje, pero, por ejemplo, el libro de calificaciones estaba mostrándole a los estudiantes todavía inclusive actividades que decían, por ejemplo, no sé, examen tal 2023-2. O sea, teníamos ese libro en un alto porcentaje de calificaciones y de actividades todavía configuradas y publicadas que no eran las de este semestre, sino de otros semestres. La realimentación en el aula, solo el 65% la estaba haciendo. ¿Qué quiere decir? Teníamos profesores que calificaban, no tenían el libro de calificaciones configurado, calificaban, pero no hacían realimentación, solo se veían notas, También teníamos en ese momento que en el bloque de bienvenida, si uno entraba como un estudiante, que es el ejercicio que nos pidieron desde facultad hacer, ¿cierto? No era claro cómo era la distribución de porcentual de las actividades, cómo iba a ser calificada o evaluada, no era claro si tenía 7, 8, estoy hablando de que hay algunos que los tenían muy juiciosos, ¿cierto? Pero en otros no se encontraba esa información en el bloque de bienvenida ni en ninguna parte del aula virtual. Se encontraban algunas calificaciones y no había realimentación. Entonces, y el módulo de asistencia, digamos que era uno de los que solo se estaba usando en un 41%. Entonces, este módulo de asistencia se hace vital de cara a que, como ya no tenemos, y este es el primer semestre que tuvimos como sin tener cortes, resulta que antes
todo lo que era notificaciones, o sea, Laura Parra, que es la persona que estaba revisando por cortes qué estudiantes estaban en riesgo o no, ya no lo tenemos. Y tampoco teníamos forma del módulo de asistencia para poder identificar riesgos y que el profesor reportara desde facultad. Yo insisto que sé que el trabajo muchos lo tenemos en un archivo en Excel, pero ese archivo Excel o no está público o no se actualiza constantemente. Entonces, esto nos llevaba a un riesgo de que no estábamos realimentando a tiempo a nuestros estudiantes y que muchos estudiantes pudieran estar teniendo la sensación de que finalmente estábamos dejando las notas para el final y no tenían claros sus porcentajes, que fue algunas quejas que vimos, que no teníamos claros cuáles eran los porcentajes, que nosotros les íbamos a hacer evaluaciones solo hasta el final del curso. Bueno, estoy hablando de lo que nos pasó este semestre. ¿Listo? Entonces, los mínimos de las aulas para el 2026-2 siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que tenemos que empezar a cubrir, ¿cierto? Y a configurar nuestras aulas virtuales para no caer en esos mismos inconvenientes que tuvimos este semestre. Entonces, yo quiero irme con los mínimos esperados, explicar de pronto cada uno de estos. O sea, el semestre pasado se envió la presentación, se hicieron algunas charlas, pero hoy queremos hacerlo para nosotros en particular, que si tienen preguntas de cómo se configura, cómo se hace o por qué fue evaluada de una de estas maneras, pues lo podamos de una vez solucionar entre todos. ¿Listo? Entonces, hasta aquí voy. Quería darles un panorama hasta lo que teníamos entre semana 12 y 13, como les digo. Dime, profe. Final de funcionarios, ¿vienes? Dime. Menos no, mal. Creo que Diego tienes el micrófono abierto. Listo. Entonces, ahora les voy a mostrar entonces los mínimos y vamos viendo un ejemplo de cada uno de esos elementos. Recordarles que nosotros desde este semestre tenemos en el programa de Ingeniería de Sistemas nuestro SharePoint interno, nuestra página donde tenemos información del programa, de trabajos de grado, información de fortalecimiento curricular. Aquí todos han sido agregados. Si ustedes no tienen esta página, ya les voy a compartir el enlace a SharePoint del programa de Ingeniería de Sistemas. Entonces se los voy a compartir por acá. Lo hemos compartido algunas veces también por el WhatsApp que tenemos. En el WhatsApp, mejor, Joanita, porfis. En el WhatsApp también lo he puesto, pero bueno, por los dos, vamos a hacerlo por los dos canales. Listo. Entonces, aquí ustedes tienen toda esta información que les estoy dando, está accesible, o sea, se puede ingresar desde acá. Hoy, pues, me voy a ir a un elemento principal. Dentro de los mínimos del programa de Ingeniería de Sistemas, y ustedes pueden ver en el informe de seguimiento que hemos enviado de cada una de las aulas virtuales, les pedimos que por favor en el bloque de bienvenida esté el PEP de nuestro programa. Nuestro PEP tuvo un proceso de actualización en el que nosotros lo compartimos. Yo no recuerdo la fecha, si Eligio Ortiz o Eligio Orlando se compartió a principios de este semestre para que ustedes nos pudieran dar comentarios del mismo. Y ese está disponible acá. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos encontrando en las aulas? Que tenemos en unas aulas virtuales, tenemos las una versión anterior del PEP, en otras sí tenemos esto. La invitación es que por favor entremos a la página y todos en el aula virtual, en el bloque de bienvenida, tengamos esta es la versión, digamos, y que si ustedes, digamos, ven algo que no es claro, que lo lean, que lo relean y que nos cuenten si hay algo que ustedes consideran que deba ser mejorado, o que deba ser explicado, y nos cuentan desde al comité táctico que para nosotros esto está, pues, o sea, de oídos abiertos para poder de ser necesario, ajustes. Entonces, pero esta es la versión del PEP que la idea es que esté publicado en el módulo de bienvenida. Esa es la única diferenciación con los mínimos de facultad, y es que nosotros les pedimos el favor que nuestro PEP esté en el bloque de bienvenida y que sea la versión que está publicada en nuestra página web interna. ¿Listo? Sobre aulas virtuales, entonces ustedes en la sección de aulas virtuales van a encontrar los mínimos
que se están solicitando de facultad. Repito, aparte de estos mínimos, la idea es que ustedes pongan el PEP del programa en el módulo de bienvenida. ¿Cuáles son los mínimos del aula virtual? Entonces, esto viene siendo, son los mismos del semestre, pero quiero aclararlos entonces, y ya vamos yéndonos por ellos. Recordemos, no tenemos cortes, todavía tengo aulas que en el libro de calificaciones, haciéndola, como les digo, no he completado el informe final, pero todavía aparece la palabra corte. No tenemos cortes, ustedes pueden, tenemos módulos, ¿cierto? Y ustedes pueden hacer sus categorías de calificaciones si quieren por módulos, o si no quieren, entonces hacer las actividades y como ustedes hayan establecido la distribución porcentual, todas las actividades deben estar registradas en el aula, tanto las realizadas en persona como las mediadas directamente en el aula. Ya ahorita les voy a mostrar cómo yo tengo que configurar una actividad que hice en persona y cómo le debo dar realimentación. Entendemos que no le puedo dar, si yo le di realimentación en clase, ¿cierto? Pues yo ya la entregué, pero sí en el aula virtual, dejarle el comentario a los estudiantes que la realimentación fue dada en la sesión de la clase tal, para que el estudiante sepa que eso, o sea, que sí tuvo su realimentación y en un proceso de revisión, eso quede claro. Mínimo 8 actividades. Yo sé que nosotros superamos en todo el programa ese número mínimo, pero son mínimo 8 actividades con una periodicidad máxima de cada 15 días. Ninguna actividad de evaluación puede representar más del 20%, ¿cierto? Puedo tener actividades que no necesariamente arrojen una calificación, ¿cierto? Pero o sea, las que arrojan calificación, su valor es máximo del 20%. Toda actividad debe estar vinculada explícitamente con uno o más resultados de aprendizaje del curso. Lo ideal es que esa relación sea evidente en las actividades de aprendizaje para el estudiante. La realimentación que hay aquí es donde pecamos, ¿cierto? A veces como profesores nosotros pecamos, incluyéndome, que la realimentación debería hacerse como máximo cada 15 días, o sea, a veces, pues si un estudiante recibe realimentación hasta el final del curso, pues ya eso no fue oportuno para él, porque ya pasó por un proceso de aprendizaje ahí. El cronograma, por favor, en los sílabos, eso ya creo que ya lo tenemos solventado en todos los sílabos, es de 16 semanas. El concepto de módulo se debe mantener coherente con el sílabo, estamos en ese proceso. Es indispensable que el libro de calificaciones se mantenga actualizado. De nuevo, que no exista corte 1, corte 2, corte 3. Proporcionar a los estudiantes guías de evaluación, matrices o instrucciones de cómo va a ser evaluado. Y la asistencia, que es donde nosotros tenemos nuestros porcentajes. En dos cosas tenemos nuestros porcentajes súper bajos, que es en el libro de calificaciones y en la asistencia, en el manejo del módulo asistencia en el aula virtual. Entonces, esos son mínimos. Ahora, quiero ver aquí dos cosas y ya me voy a un aula de ejemplo para mostrar. El módulo de bienvenida tiene que tener la descripción general del curso y el saludo de bienvenida. Entonces, voy a irme acá a un aula virtual. Voy a tomar el aula de la profe Sandra ya, la profe, con tu permiso. Entonces, acá. Para que todos manejemos el mismo lenguaje un momentico. Bueno, tenía la de la profesora, taller de práctica un momentico, que me parece que la tiene, que la organización es muy clara. Denme un segundo. O la de Edier también, bueno. Taller de práctica profesional. Mi profe, pero aún no ya estamos voy. viendo. Ya Okay. un momentico, ya estoy entrando por acá. ¿Listo? Es que quiero Tranqui, manejar acá las pantallas. Listo, entonces, si ustedes ven acá, bueno, ¿qué nos dijeron? Que por favor nos están pidiendo el favor es que no cambiemos las imágenes de los módulos, porque esos son plantillas institucionales. Entonces, hay algunos profesores que han cambiado las imágenes de cada uno de estos elementos. Entonces, nos piden el favor, por favor, no las cambien, porque este azul es los que identifican la facultad de ingeniería, ¿listo? Es como si el estudiante entra a un aula que es de diseño, esto es rojo, entonces hay como una, se me olvida la palabra, bueno, hay una guía para el manejo de las aulas por facultad en lo que tiene que ver con cuestión de colores. Entonces, aquí en el módulo de bienvenida,
miren que vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar uno, mensaje de bienvenida. Algunos profes, cuando entramos a hacer la revisión de aulas virtuales, no tienen mensaje de bienvenida, solo tienen una fotico acá o un encabezado. ¿Qué es lo importante del mensaje de bienvenida? Hay unos que tienen videos que están súper chéveres, en donde les den la bienvenida a los estudiantes de por qué es importante este curso, cuáles son los resultados de aprendizaje del curso y por qué esto les aporta, ¿listo? Los sílabos. Entonces, todo sílabo, de nuevo, como yo les pedí el favor, pues vamos a hacer el alistamiento de aulas 26.2. Entonces, pues todos los sílabos deben ser actualizados. Mira, aquí, bueno, aquí le faltó el semestre a la profe, pero todos los sílabos deben ser actualizados 2026.2. Yo agradezco que ustedes hablen por cada una de sus áreas. Entonces, deben ser actualizados 2026.2. En la revisión que hicimos, en varias revisiones que hemos hecho, nos encontramos con aulas virtuales que todavía le están publicando al estudiante. En el 2026-1 encontrábamos aulas con que tenían que el periodo académico eran 2025-2, 2025-1. Entonces, de alguna manera, esto pues no es coherente con la información que le queremos dar al estudiante. Entonces, en el proceso de alistamiento de aulas virtuales, por favor, nosotros tenemos que trabajar en el sílabo, actualizarlo y ponerle el periodo académico que corresponde, tanto acá como en el que se sube al sistema SAR. Entonces, revisar esto, que el cronograma sea 16 semanas, que los resultados de aprendizaje tengan los medios, las técnicas, los instrumentos y que haya esa coherencia que les mencioné hace un momento. En el docente del curso, les pedimos el favor que esté el profesor, la foto del profesor, el perfil puede ser más corto, ¿cierto? Si, digamos, es un aula bueno, esto nos pasa es para las transversales, pero hay algunas aulas que tienen varios profesores, no son poquitas, pues que aquí yo debajo de esta puedo encontrar los otros profesores, salvo las que son de tronco núcleo, que pues manejamos una pestañita de docente por cada uno de los profesores que ahí están y se ven solo en la sección, pero digamos en un aula convencional que es solo un profesor, pues que esté aquí la información. Que estén claramente las reglas de clase, algunos lo llaman acuerdos de clase o bueno, que son esos que ustedes generalmente en la primera clase se lo dejan claro, pero que el estudiante lo tenga también escrito acá, ¿no? O sea, que las reglas estén ahí enunciadas. Desde facultad también nos están pidiendo que estén explícitos los resultados de aprendizaje del curso. Entonces, muchos profes me estaban diciendo, sí, pero eso están en los sílabos. Sí, yo lo tengo claro, pero el lineamiento de curricular de facultad es que los queremos hacer explícitos porque para el estudiante, o sea, nosotros debemos como recalcarle al estudiante que aquí no está viendo un tema, ¿cierto? Y tiene que pasar la materia con una nota, sino que él viene acá a cumplir unos resultados de aprendizaje que tienen un motivo de ser frente a los resultados de aprendizaje del programa. Tenemos un cronograma de actividades. Ahorita pues yo tengo una plantilla, pero ustedes pueden usar la plantilla que quieran, pero lo importante es que en este cronograma los estudiantes puedan tener las actividades, los porcentajes de evaluación y las fechas de esas entregas. Ustedes pueden ser más creativos, pueden poner los cronogramas como quieran, pero ¿qué es lo que estábamos viendo en las revisiones de aulas? Que algunos tenían las actividades, posibles fechas, pero no encontrábamos los porcentajes que para que el estudiante tuviera claridad de cuánto iba, cómo iba a ser evaluado durante su curso y su nota final, cómo iba a ser obtenida. ¿Listo? Como les mencionaba, entonces también aquí debería estar el PEP, el proyecto educativo del programa de Ingeniería de Sistemas, que es el que les mostré que tenemos nosotros publicado, ¿cierto? En nuestra página. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, profes? ¿No? ¿Todo bien? Como dicen, al menos así algo. Vamos bien, ¿listo? Entonces, recordarles, no dejar esto en blanco y tener estos ítems que son los que se están pidiendo dentro de los mínimos. Aquí en el mínimos, aquí se les propone a ustedes una posible plantilla de uso si la quieren tomar como base, ¿cierto? Pero pues ustedes la pueden intervenir como quieran desde que sea clara para los estudiantes. Algunos profesores me decían, profe, pero es que yo tengo, no sé, las reglas del curso la tengo en la presentación inicial de la clase. Sí, su merced la pueden tener acá, pero
necesitamos que estén aquí de forma clara. Y unas calificaciones todas genéricas, yo les dije a ellos, como siempre si todo pelean ahí. Creo que alguien más tiene el micrófono abierto, si me ayudan, porfa, gracias. Entonces, acá luego, ¿cómo está organizada el aula? Pedirles el favor, tenemos carpetas en el aula que son módulos, ¿cierto? No cortes, ustedes pueden establecer el número de módulos que estén de acuerdo con el sílabo y dentro de cada módulo pedirles el favor a los profesores porque también para los líderes TIC es muy difícil hacer seguimiento cuando no tienen esa organización entre recursos de aprendizaje, ¿cierto? Recursos de aprendizaje, que es todo lo que el estudiante tiene que consultar, leer, ¿cierto? Videos, no sé, las lecturas, bueno, todo esto. Y tenemos las actividades de evaluación, que es donde van a tener claro cuáles son las entregas que tienen que hacer y van a estar los buzones, los quizzes o estos elementos. Entonces, cada módulo debería tener esta organización. En lo que vemos a veces es que el estudiante nos decía, profe, es que yo no, el aula de tal materia es muy desordenada, para mí no es claro cómo es la organización. Entonces, la facultad por eso adquiere esta estructura en la que podamos tener claridad en todas las aulas de la facultad que tenemos recursos de aprendizaje y actividades de evaluación. ¿Listo? ¿Hasta aquí voy bien? Ahora, aquí en las actividades, cuando yo recuerden que yo tengo actividades que pueden ser entregas, que son las mismas, bueno, ahí sí Brightspace tiene, no sé por qué usa diferentes palabras en los diferentes momentos, pero tenemos las entregas que son las tareas, ¿cierto? Las tareas en las que el estudiante ya se ha observado en persona o sube algo, en las que él tiene que yo le pongo una evaluación por ello. Los cuestionarios, los debates, bueno, tenemos autoevaluaciones que estas casi no las estamos usando, un portafolio que se instaló este semestre para empezar a jugarlo durante el otro, que es cuando el estudiante va creando por curso como un conjunto de evidencias, y tenemos la herramienta Compilatio, que la herramienta Compilatio es la herramienta que desde este semestre reemplaza Turnitin. Compilatio me permite a mí, lo mismo que hacía Turnitin, digamos, detectar semejanzas con otras fuentes, pero también tiene un módulo adicional que les dice a ustedes la probabilidad de que el texto que se está subiendo haya sido generado por inteligencia artificial. Eso es una probabilidad, nosotros no podemos, y aquí hay que tener cuidado, no podemos decir, venga, usted usó inteligencia artificial, pues porque la misma herramienta nos dice, oiga, tenga cuidado porque esto es una probabilidad depende de cómo cada persona está escribiendo, ¿listo? Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que tener cuidado en este proceso de alistamiento? Ojo, y que aquí las entregas, si ustedes ven, son todo el semestre. Cuando hacíamos la revisión, teníamos entregas de semestres de hasta, mejor dicho, hasta de las que venían de las herencias de cuando se migró de Moodle a Brightspace. Entonces el estudiante empezaba a decir, venga, pero esa actividad, ¿cuál es? Yo no la he hecho, ¿listo? Entonces, aquí que tengamos claro sobre esto. Sobre las evaluaciones, calificaciones, y aquí pues yo sé que la mayoría lo ha revisado. Recuerden que yo como profesor puedo ver cómo un estudiante está viendo mis calificaciones, ¿cierto? Cómo está viendo y qué es lo que está viendo a través de desplegar esto y decirle previsualizar. Cuando yo le digo previsualizar, aquí estoy viendo tal cual estudiante lo está, qué es lo que está viendo. Entonces, recordarles acá que toda actividad tiene que tener un comentario, así haya sido hecha en clase, ¿listo? Que el estudiante debe tener aquí la calificación de su nota, o sea, la fórmula, bueno, ustedes tenemos alguna, ahorita les muestro todas las grabaciones que hemos hecho de los talleres por si hay alguna inquietud sobre el uso del libro de calificaciones y la organización, o si no, pues me cuentan y lo miramos, o también está Oscar acá en el EduTech para que nos ayude con eso en caso de que tengamos líos. Tenemos todo el rastreo. Entonces, aquí, por ejemplo, la recomendación para este libro de calificaciones es que nosotros podamos, sería interesante que nosotros pudiéramos decirle aquí entre paréntesis, ¿cierto? El porcentaje, ¿cierto? De lo que tiene la actividad. Hay unos profesores que inclusive aquí les publican la tablita y les recuerdan cómo están distribuidos esos porcentajes. Entonces, debería estar así. Aquí quiero hacer una cuña
Recordarles que cuando yo configuro una tarea que fue observada en clase, voy a hacer una tarea rápidamente acá, no le voy a dañar la aula a la profe. Yo tengo la opción de poner que es algo que nos está pasando. Yo le pongo el título de la asignación y le digo, por ejemplo, taller 1. Recordemos que Braille Space, la primera vez que yo le digo que esto es calificado sobre 5 puntos y le digo que está en el cuaderno de calificaciones, él automáticamente asume que este es el nombre que va a tener el elemento de calificación en el cuaderno de calificaciones. ¿Qué pasa si yo llegué en el otro semestre? Y yo llegué y heredé y dije, ay, voy a usar este mismo taller, pero ya no quiero que se llame taller 1, sino que se llame taller Pepito Pérez, ¿cierto? Entonces, si se llama taller Pepito Pérez, él ya lo tiene asociado al libro de calificaciones con el nombre original. Tengo que ir al libro de calificaciones a cambiar. Entonces, por aquí la recomendación es pongamos nombres que no impliquen que yo cada semestre tenga que cambiar ese nombre completo. Yo le puedo dar aquí toda la guía de instrucción de la actividad, ¿cierto? Para que, o tengo que tener muy presente que si yo la mandé al libro de calificaciones y le cambié el nombre, entonces yo tengo que ir a ver a dónde lo tengo enlazado, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir, miren, el libro de calificaciones, esto se llama taller, ¿listo? Esto es uno de los errores frecuentes que a veces nos hacen la vida complicada cuando queremos organizar todo nuestro libro de calificaciones, que nosotros decíamos, pero es que aquí me aparece un nombre y aquí otro, eso pasa por eso. Acá recordarles, bueno, que ustedes ya saben lo de las fechas de vencimiento y la fecha final, que generalmente acostumbramos a poner la misma. ¿Por qué? Porque para el estudiante, si yo pongo una fecha de vencimiento y una fecha final, el estudiante a veces solo ve la última, ¿no? Y hay algunos profes que dicen, no, pero si el vencimiento era a las 11 de la noche, pero la final, o sea, la final era hasta las 11:30, el estudiante tiende a confundirse. Entonces, la recomendación es tratar de usarla los dos en los mismos, en la misma. Acá ustedes es donde yo les mencionaba que yo tengo la opción de decirle al estudiante si esta actividad fue para que él envíe un archivo, ¿cierto? O fue observada en papel, perdón, enviada en papel o observada en persona. Entonces, enviada en papel implica que fue algo que hizo en clase o observada en persona también. ¿Qué es lo que hace esto? Que inmediatamente le quita la posibilidad al estudiante de subir en esta actividad un archivo en particular. ¿Listo? Entonces ya él sabe, le sale al estudiante, esta actividad fue observada. Solo para que lo tengamos en cuenta, para que después el estudiante, si yo dejé una actividad y la dejé como envío de archivos, pero yo la observé en persona, el estudiante no diga, no, pero yo subí algo cuando no era para subir. Cuando yo tengo una actividad, aquí voy a ir en evaluación calificaciones, y ustedes me dicen, no, pero yo tengo 50 estudiantes, entonces me voy a poner a uno por uno a decirle, esta actividad fue realimentada en clase, uno por uno de los 50. Hay una forma en la que yo puedo de una vez hacer que en el libro de calificaciones a todos les aparezca el mismo mensaje. ¿Cómo hago eso? Yo puedo ir aquí en evaluación calificaciones, ¿cierto? Que es donde está todo mi Excel, ahí sí, como el Excel pero en línea, que tenemos y que es más interesante porque el estudiante tan pronto yo pongo las evaluaciones o las publico y las va a ver de manera inmediata. Y solo va a ver las de él no va a tener ese punto de que me comparo con que al otro le puse tanto o al otro le puse esto. Yo puedo decir, por ejemplo, en este de talleres en clase, yo puedo entrar a ingresar calificaciones, digamos que esto fue hecho en clase. Si ustedes, hay dos formas, ¿no? Hago uno a uno editando que esto fue realimentado en clase, pero si yo acá arriba, si ustedes ven, en este cuadro le pongo, este taller fue realimentado en clase, automáticamente cuando el estudiante vea en su libro de calificaciones, no me aparece a mí acá, pero al estudiante sí le va a aparecer lo que yo le ponga acá, le va a aparecer automáticamente en los comentarios de todos los estudiantes. Entonces, así yo me evito que si tengo un grupo de 50 estudiantes, tenga que ir uno por uno, o sea, colocándole el mismo mensaje. Esta parte de arriba que casi no la estamos utilizando, es para cuando quiero decir que eso es un comentario general a toda la clase y a cada uno le va a aparecer en su libro de calificaciones ese comentario ahí. ¿Hasta ahí voy, profes? ¿O hay alguna pregunta? Todo bien. Listo, gracias. Entonces, otro elemento que tengo que tener en cuenta es la asistencia. Entonces, en las herramientas, ustedes tienen acá algo que se llama asistencia.
Listo. En asistencia, aquí voy a mostrarles que la profe ya lo tiene ahorita, lo que es, digamos que de los, otro de nuestros que tenemos en índices bajos, pero voy a mostrar cómo se debería ver cuando uno ingresa a revisar. Pues aquí deberían estar todas las sesiones, ¿cierto? Y yo voy a colocar presente o ausente o la convención que ustedes hayan usado cuando lo configuraron. No, que es que eso me demoró mucho o que yo prefiero la hojita. Bueno, hágalo en la hojita, pero finalmente tiene que estar en la asistencia. Si yo voy a hacer, por ejemplo, la asistencia de la sesión 1 y yo le voy a decir ingresar a la asistencia de la sesión 1, ¿cierto? Yo, digamos, pudiera, no tengo que hacerlo uno por uno, o sea, no necesariamente yo pudiera seleccionar todos los estudiantes, ¿cierto? Aquí decir establecer estado y le puedo decir, digamos que inicialmente lo voy a poner presente y solo cambiaría los que son ausentes. Es una forma un poquito más rápida de que, digamos, a mí me pasó al principio, que yo al principio empezaba uno por uno y era eterno, ¿cierto? Pero cuando descubrimos que yo podía seleccionar todos, establecer el estado, ¿cierto? Y colocarle a todos presentes y después solo entraba de manera manual a cambiarlos los ausentes, pues es mucho más rápido para mí como profesor establecer eso. ¿Por qué es importante este módulo de asistencia? Porque, como les decía, nos permite ver rastreo, llevar el conteo y que los estudiantes tienen aquí en asistencia, o sea, a los estudiantes también les aparece la opción asistencia y ellos están viendo y yo los puedo estar invitando, oiga, revise que su asistencia esté bien y yo no le esté cometiendo un error de una vez, pues de una vez ya la tomé, mire si está bien o no, ¿no? Y nos permite saber en algún momento cuando un estudiante no se está presentando a clase de cara a que nosotros tenemos grupos muy grandes, ¿sí? Pues a veces es difícil uno recordar, oiga, este me falló tantas veces o en el papelito está, pero a veces no lo veo tan claro. Entonces, puedo seguir llevando mi papel con firma, sí, pero la idea es que esté aquí reportado. También recuerden que el Braille Space les permite a ustedes en cualquier momento comunicarse como rápido con los estudiantes de diferentes interfaces. Yo puedo, digamos, aquí decir, oiga, este estudiante no está viniendo, no está viniendo, depende, profe, si es teórica o práctica, teórico-práctica. Yo en el último reglamento, y yo no sé si está alguien que me ayude ahí, pero creo que estaba en un 15% para las teórico-prácticas, pero tendríamos que revisar el último reglamento estudiantil publicado. No lo tengo en la cabeza, creo que era 15%, profe, si es teórico-práctica como la mayoría de nosotros. Pero lo podríamos luego confirmar con el reglamento. Sí, mira, 15%, gracias, profe. Listo, entonces esto, ¿cómo configuro esto? Y aquí vamos a hacer algo muy, muy rápido. Entonces, ¿cómo configuro yo el módulo de asistencia? Gracias, profe. Entonces, aquí yo puedo decir, digamos que voy a empezar. Primero lo que tengo que hacer es un esquema de asistencia. La profe ya lo tiene configurado, pero digamos que yo quiero crear mi esquema, porque algunos profesores dicen, no, a mí me gusta contar, y eso sí depende de cada uno de ustedes, no solo presente o ausente, sino, no sé, tienen otro estado que puede ser retraso y ustedes en los acuerdos que hacen con sus estudiantes dicen que retraso, les ponen retrasos y llegan después de cada tiempo y le ponen media falla. Bueno, cada uno de ustedes es libre de poder gestionar, pero que el estudiante tenga claro cómo es la regla. Recuerden que nosotros no ponemos, ¿cierto? O sea, no es por sesión, ¿no? No es que yo tengo 2 horas de clase y cada hora no. Yo pongo la asistencia por la sesión completa. Entonces, yo puedo llegar aquí a decir esquema nuevo, ¿cierto? Y en el esquema nuevo yo voy a colocar el símbolo que voy a querer tener. Entonces, por ejemplo, como tenía la profe P, por ejemplo, y este va a ser para mí presente, ¿cierto? Y aquí yo le puedo poner el 100%, o sea que estuvo en mi clase. Aquí estuvo con retraso, ¿cierto? Estoy haciendo algo, soy buena, y le voy a decir que esto le va a valer un 50% de asistencia y ausente, por ejemplo, ¿cierto? Un 0%. Entonces, acá un 0%. Si quisiera tener más estados, pues no me imagino cuál, pero ustedes pueden tener más estados en este. Ah, bueno, y aquí voy a poner prueba. Y ahorita te borro eso a la profe, ¿listo?
Entonces, le pongo aquí prueba y le voy a dar acá guardar. Ahí primero tengo que crear un esquema, ¿listo? El esquema que quiero usar y puedo tener varios esquemas si quisiera dentro del curso. Listo, entonces una vez tengo el esquema, ahí sí yo creo mi registro de asistencia. ¿Cómo lo creo? Entonces yo hago registro nuevo, ¿cierto? Y aquí se llama asistencia, digamos que va a ser 2026-2. Voy a colocar la descripción y voy a decir, el esquema de asistencia, yo me lo acabé de crear, está el que estaba creado con la profe, pero voy a usar el de prueba. Y motivo de preocupación, bueno, esto funciona al revés de lo que uno diría normal, es como lógica inversa ahí. O sea, motivo de preocupación es al revés, o sea, yo me debería preocupar, un estudiante debería asistir, no sé, como ustedes dicen, 15% de fallas implica ya que perdió materia, o sea que yo podría decir, venga, yo quiero estar constatando que él tenga, digamos, el 80%, ¿cierto? O 85%, porque el 15% es el que implica que va a poder perder por fallas para que él me genere una alerta. Yo le digo incluir todos los usuarios y aquí empiezo a crear las 16 sesiones o las 32 sesiones de acuerdo con lo como tengan el curso. Entonces yo le puedo decir aquí sesión 1, ¿cierto? Si ustedes quieren pueden colocarle una descripción o no de la sesión y agrego el número de sesiones que tenga. Entonces voy haciendo el número de sesiones. Si ustedes ya lo hicieron una vez, como las aulas fueron clonadas, pues ya tienen ese esquema hecho y ya pues se reinicia y siguen utilizando el mismo. Entonces aquí lo hacen. De nuevo, repito, ya cuando está creado el sistema, les crea aquí esto, el registro, y yo lo que voy a entrar es, me va a crear las 16 sesiones, y lo que yo voy a entrar en cada sesión es a llamar lista, ¿cierto? Entonces aquí yo llamo la lista, de nuevo repito, puedo establecer en estado, todos por defecto en presente, ¿cierto? O en el que ustedes quieran, y luego a mano cambio los ausentes, que es la forma más como rápida de hacerlo, ¿listo? Entonces, módulo de asistencia, tenemos que tenerlo ahí configurado. Voy a volver un momentico a la presentación de los mínimos. Acá un momentico vuelvo a... Acá tenemos. ¿Listo? Entonces, esto es lo que ya les he comentado, el módulo de asistencia. Aquí hay una lista de chequeo para los aulas virtuales de cursos presenciales que son diferentes a aulas que son de cursos virtuales, de programas virtuales. O sea, a nosotros nos aplica esta lista de chequeo, que es lo que estamos aquí acabando de divulgar. Hay algo que también la DIDE nos recalcó y que le parece muy importante, porque en las revisiones que se hacen a nivel de universidad, porque las revisiones no solo las hacemos en ingeniería, sino a nivel de todas las aulas de la universidad, se han encontrado elementos, y aquí lo hemos encontrado en Facultad de Ingeniería, de aulas virtuales donde a veces se están publicando libros completos sin derechos, o sea, que no tenemos los derechos para publicarlos nosotros, sino que a veces los profesores los encuentran en la red y se los publican en el aula virtual a los estudiantes. Eso no lo podemos hacer porque nosotros, de cara a estos procesos, pues nosotros no tenemos permisos para publicar. Para eso nosotros tenemos la biblioteca. La biblioteca tiene una amplia colección digital, que tampoco la idea, ojo, la idea no es que yo bajo el artículo de biblioteca y le pongo el artículo en el aula, no, la idea es que yo le coloque al estudiante el link para que él vaya a la biblioteca, o sea, el link a esa publicación si está en biblioteca, y que el estudiante haga la consulta en biblioteca, ¿cierto? O que ya vamos a ver las recomendaciones que nos da la universidad para cómo publicar en las aulas virtuales y qué. Entonces voy a ir rápidamente acá en este elemento. Tenemos, dame un segundo acá, que me pareció muy interesante ver acá, genial, y que la universidad publica. Dice, documentos en PDF. Entonces, cuando nosotros tenemos documentos en PDF, ¿qué hacer? Sí, los puedo compartir directamente en el aula como documentos embebidos. Sí, tienen la línea gráfica institucional, son hechos por mí, o sea, son hechos por el docente de la universidad. Y acá nosotros nos están invitando a que usemos una misma línea gráfica, que pues estamos en ese proceso, entendemos que hay muchos documentos que nosotros tenemos publicados bajo nuestras plantillas, está ok, pero si son nuestros, o si son de aulas heredadas, pues si son de los profesores que estaban antes, se supone que, digamos que lo que uno desarrolla para la universidad en este sentido es de la universidad y puede ser utilizado.
Entonces, que sean documentos nuestros y aquí nos dan unas plantillas para que empecemos a trabajar los documentos que sean hechos, digamos, en Word y para después compartir en PDF con los estudiantes. Es una línea gráfica que la universidad ya tiene establecida y que quiere empezar a divulgar para que utilicemos todos en las aulas virtuales o en los documentos que compartimos con los estudiantes. Entendemos que esto va a ser gradual. Lo importante es que los documentos que tengo publicados en el aula sean de autoría mía o de un profesor que pues estaba en la universidad y que se generó para la universidad. Lo que no puede pasar es que publiquemos en el aula virtual documentos que son de otras universidades o otras instituciones, ¿listo? Que estén protegidos con derechos de copyright, ¿listo? Que tenga todos los derechos reservados. Sabemos que hay unos documentos que ya tienen este tipo de licenciamiento Creative Commons, pero hay que revisarlo con detalle para no entrar en infringir derechos de autor. Entonces, acá también nos dice, si yo me devuelvo acá al inicio, sobre las presentaciones. Entonces, lo mismo básicamente es, si yo voy a compartir presentaciones, las envío en el aula si son mías o de los autores de la universidad o los profesores que las han construido para el trabajo en la universidad. También nos dan como una línea gráfica para las presentaciones, que es la misma. Yo ya he visto en muchas aulas esa misma línea gráfica en las presentaciones, en las plantillas de PowerPoint. No podemos compartir presentaciones de otras universidades o instituciones. Entonces preguntamos, oye, pero puedo colocarle un link. Aquí yo simplemente le agrego un link y ya. La universidad dice no de manera embebida porque pues eso parece que fuera propiedad de la universidad y no. ¿Cómo hago yo con los recursos que no son míos, cierto? Que son de otros autores o son recursos externos. Si son de otros autores y yo quiero referenciarlos, lo que nos están sugiriendo es que no hagamos esto, o sea, que no lo publiquemos como una URL directa, que a veces lo hacemos, sino que dejemos específico en el aula virtual, en una página, que yo creo una página, un recurso página en el aula, en una tablita donde diga esa referencia y cuál es el acceso. Quieren que quede muy claro que ese acceso es externo a la universidad y que no estamos de alguna manera tomándolo como producción propia. ¿Hasta aquí, profes, preguntas? ¿No? Listo. Entonces, aquí la idea es priorizar materiales de repositorios institucionales e incluir la referencia completa. También nos recomiendan que para recursos educativos digitales, ¿cierto? Si yo hice mis recursos interactivos en Genial y aquí tenemos unos profes que están en un curso de Loom y todo eso, pues los voy a hacer aquí con las plantillas institucionales o con lo que tenemos propio. También nos dan unas cortinillas para los que hacemos videos, que poco a poco vayamos incluyendo esas cortinillas al inicio y al final. De nuevo, no puedo publicar recursos de otras universidades o que sean protegidos por copyright, ¿listo? O sea, no, tener cuidado en eso. Y acá, creo que aquí está, y los recursos externos. Sobre los recursos externos es muy parecido como los materiales de otros autores, dejar claro esta información en una tablita que está aquí. De nuevo, si es algo de biblioteca y como necesitamos que nuestros estudiantes cada vez usen más la biblioteca y los recursos, no darles de una vez el artículo o el PDF, sino darles el enlace a donde lo pueden, de donde lo podrían bajar directamente desde biblioteca. ¿Listo? ¿Acá preguntas, profes? ¿Ninguna? Listo. Entonces, ahorita la universidad tiene un proceso de alistamiento de aulas virtuales en donde, por algunas razones que tienen que ver con la adquisición de la plataforma que va a reemplazar a Sala, ya no van a hacer como venían haciéndolo, y porfa, aquí si no soy clara me dicen, voy a tratar de explicarlo como lo entiendo. Antes, ¿qué pasaban? Las aulas virtuales que nosotros heredamos eran clones de las aulas virtuales pasadas, ¿cierto? Y hemos recibido clones y generalmente en esos clones nosotros teníamos, si yo era profesor de esa materia, pues nosotros solicitábamos desde la EduTech que el clon pues fuera el mismo que usó el profesor en el semestre pasado. Ustedes nos decían, no, quiero recuperar cuando yo impartí la materia en tal semestre y se hacía un clon de esa aula virtual.
lo que ahorita están haciendo y lo que quiere la universidad y está experimentando ahorita de cara a Sauce, que Sauce pues todavía no está, va a estar, pero lo están haciendo de cara a Sauce, es que vamos a tener unas aulas virtuales que se llaman las aulas virtuales base, ¿cierto? ¿Ustedes dónde las van a encontrar? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Toda materia o todo curso va a tener un aula base, ¿listo? Y vamos a tener un periodo o ventana en la que esa aula base va a ser actualizada y luego va a ser clonada, ahí sí, para el periodo que viene en 2026-2. Entonces va a pasar todos los semestres que nos van a activar unas aulas base, que esas aulas base son las que van a quedar como la, digamos, la plantilla mamá de ese curso, y cada semestre se van a clonar para ese. Luego que se acaba el semestre, esa aula base va a entrar otra vez en un periodo en que el profesor va a poder hacerle el ajuste o va a poder llevar cosas que hizo el semestre anterior para que esa aula base quede como la mamá o el modelo y sea replicada al semestre siguiente. ¿Sí estamos claros? Entonces, cuando ustedes entran a sus aulas virtuales, ya en este momento, de acuerdo con la última información dada por el ingeniero Ortiz, creo que van a haber movimientos ya muy pequeños, ¿cierto? Eso él se los va a comentar esos movimientos la otra semana, pero ya ustedes cuando ingresan al aula virtual, si ustedes ingresan a la aula virtual, ustedes ven aquí las pestañitas, ¿cierto? Aquí van a tener los diferentes periodos académicos, pero van a tener aquí algo que se llama todos, ¿cierto? Para que me confirmen, porfa. Y aquí en todos van a tener unas aulas que dicen, es que a mí me aparece absolutamente todo, pero les aparece algo que dice tal aula base. ¿Me confirman, por favor, si los están viendo? Cada uno les deben aparecer esos... Sí, así aparece. Aula base, exacto. Entonces, aula base, pues, de nuevo, no nos van a aparecer en 2000, ¿sí ven? Aquí, por ejemplo, a mí me aparece, pues por los permisos que tengo me aparecen todas, pero aparece el nombre del curso, por ejemplo, análisis exploratorio, visualización de datos, entre paréntesis, aula base. En este momento nosotros ya hicimos la asignación, desde el EduTech se hizo la asignación a todos los profesores de acuerdo con la información brindada por la dirección del programa. Como les menciono, ya la dirección del programa les estará informando si hay algún cambio sobre esa asignación o no, pero esa es la que tenemos en este momento. Entiendo que los cambios van a ser pocos, o sea, los movimientos ya van a ser pocos y en algunos profesores en particular. Entonces, a ustedes les van a aparecer las aulas base que les fueron asignadas desde el programa para que ustedes hagan esa actualización del aula base antes de la clonación, ¿cierto? De la que sería el aula ya 2026-2. Lo que quiere la universidad es que esa aula base ya cumpla con esos elementos. ¿Con qué debería cumplir por lo menos esa aula base? Con tener el bloque de bienvenida completo, ¿cierto? Tener la estructura completa, o sea, tener la estructura completa, de nuevo, como les mencionaba, de tener módulo con recursos y actividades, esos mínimos ya los deberíamos tener. El sílabo 2026-2, que si bien es posible, o sea que ustedes lo van a actualizar ahí y es posible que en las reuniones que se hagan luego de que ustedes vuelvan del periodo vacacional se hagan ajustes, se reemplazaría. Pero el aula base ya tiene que tener al menos el sílabo inicial 2026-2 para después, si es necesario, se ajuste en las otras aulas. Entonces, ¿qué nos están pidiendo y quiénes son los responsables de eso? Ustedes están ahí viendo en la pestaña de todos los cursos por los que ustedes han sido responsabilizados a actualizar para esa aula base antes de la clonación a las aulas 2026-2. Entonces, como les mencionaba, ¿qué es lo que tendría que tener? Por favor, que en lo posible tengamos el libro de calificaciones lo más organizado posible, que todo el bloque de bienvenida esté listo, que el módulo 1 al menos tenga los recursos y actividades, que es lo que nos pide la universidad para el informe que nos pide, de al menos de las semanas 1 y 2, ya tengamos que cuando el estudiante lo vayan a inscribir y esa aula se clone, el estudiante ya tenga muy claro al menos lo que va a pasar en las 2 primeras semanas del curso, ¿listo? O sea, lo más organizada posible porque, como les digo, esas aulas bases se van a volver las plantillas de los cursos
para sus clonaciones posteriores y posteriores y posteriores. Entonces, entre mejor las podamos organizar ahorita, menos trabajo vamos a tener después que se clonen cada uno de los semestres. De nuevo, nos van a dar ventanas en cada periodo para ir actualizando esas aulas base. ¿Preguntas hasta acá, mis profes? Jorge, profe Jorge Puerto. Sí, mi profe Joana, muchas gracias. Pregunta. Obviamente, cuando hay docentes con el mismo curso, pero en jornadas diferentes, ¿cómo se resuelve ese tema? Esa ¿O es cada una uno excelente lo hace por pregunta. aparte? Sí, le pregunto. Entonces, nosotros logramos este semestre negociar, sí, o sea, que ustedes en este semestre, su aula base es una clonación del curso que ustedes manejaban, ¿cierto? O sea, su aula base, si tú revisas, las aulas bases son clonadas del curso que tú ya manejabas. Entonces, pues tú lo ajustas. La idea es que ustedes, obviamente, ustedes están usando el mismo sílabo, resultados, pero que se pudieran poner de acuerdo. Lógicamente se tienen que poner de acuerdo en el sílabo, pero en los otros elementos, ahorita en estas aulas bases nos van a respetar los diferentes grupos, ¿listo? Y nosotros hemos hecho ahí un trabajo para que cada profesor conserve lo que hizo todo este semestre, que fue un trabajo grande. Entonces, para que lo pueda utilizar el otro semestre, o sea que en este semestre nosotros Así garantizamos es. que el aula base que ustedes tienen ahorita, y si no es así me cuentan, que el aula base que les fue asignada, a menos que ustedes sean nuevos en esa materia, ¿no? Que el aula base o sea, una materia o un curso que sea nuevo, ¿no? Que el aula base que les fue asignada es un clon de, si están en la misma materia, de la que tuvieron el semestre pasado. Si no es así, me cuentan y yo reviso y se ajusta. Ahora también, entonces, como hay profesores que tienen el mismo curso, digamos, tú tienes, ¿me recuerdas el curso tuyo? Mi profe es Por ejemplo, dirección y planeación. dirección y planeación. Tú tienes, digamos, dos cursos. Entonces, en este momento tienes dos aulas bases porque se sugirió así. Pero como tú eres el mismo ¿Correcto? profesor de las dos, y nos pasa con varios, ¿cierto? Que si es el mismo profesor de las dos, podemos tomar dos decisiones. Depende de ustedes y ahí, hasta ese momento tenemos todavía la flexibilidad de hacerlo, todavía lo tenemos. Es el profesor, tú dejas un aula base muy bonita, o sea, la dejas perfecta y después me cuentas y la importamos en la otra, ¿listo? Para que se repliquen las dos. Bueno, en O mi sea, caso, por lo que sabes, son exactamente igual. Ya están las dos, exacto, así que solamente exacto. faltaría el PET, no más. Exacto, entonces se replicaría. La otra opción es que hay profesores que dicen, oiga, es que yo tengo dos grupos de eso y pues me parece un poco desgastante tener que estar cada ratico, configure aquí, configure allá. Entonces, lo que hemos hecho con algunos profesores que nos han solicitado es, si tienen la misma aula y dos grupos, lo que podemos hacer es que dejamos solo un aula para los dos cursos y les manejamos algo que se llama secciones, en las que en las secciones ustedes pueden identificar la sección del grupo A y la sección del grupo B. Lo que tienen que tener cuidado es si las fechas, cómo las manejan y qué les dejan ver a una sección o a otra. Entonces hay profes que les dicen sí me sirve y se adaptan a eso. Otros profes dicen no, yo prefiero para no confundirme manejarlas en aulas diferentes, pero sepan ustedes que eso también lo podemos manejar desde la EduTech. En caso de que ustedes digan no, yo tengo tres grupos del mismo curso, yo quiero hacer un aula con secciones y pues se configura el aula con secciones también para que ustedes puedan no tener que replicar siempre lo mismo en varias aulas virtuales. ¿Listo? Sí, gracias, Hasta ahí, profe ¿listo? Joanita. Una última cosa. Y Bien. esto es en virtud justamente que aunque los sílabos son iguales, el contenido, ya sabemos la estructura del aula virtual, de alguna forma los criterios y de pronto las evaluaciones que uno esté diseñando o vaya a diseñar para cumplir los objetivos de aprendizaje, los criterios varían, obviamente, porque yo pienso una cosa como docente de los dos grupos en el día y otra cosa puede pensar el otro docente que tiene ese mismo curso en las horas de la noche. Entonces yo pienso Claro. que cada uno debería hacer el trabajo que Eh, corresponde. en este momento es posible, donde no es posible eso son en las aulas que son de tronco, de materias, Mm, de cursos que son de tronco núcleo, que son ya entienden. cursos que son compartidos con con todos los programas o con varios programas de la facultad. Ahí tenemos una línea que debe ser la misma, pero en este momento para los otros sí se puede manejar. Recuerden que lo que ustedes como profesores deben es
cumplir con que sus estudiantes logren los resultados de aprendizaje del curso establecido, ¿no? Entonces, pues cada uno podría tener ahí elementos. El profe Cristian, ya ahora que ya puedo ver acá, ya me fui. ¿Cuándo deben estar en el aula base? ¿Listo? Entonces, lo ideal es que esa aula base, esa aula base pueda tener la mayor cantidad, o sea, se puede actualizar con lo mínimo que es el módulo de bienvenida y al menos el de recursos y actividades de semanas 1 y 2 antes de salir a vacaciones. Los que se van a vacaciones, yo sé que hay unos que se van mañana y ahí está un poco más complicado, pero el resto tiene la otra semana. Porque volviendo, nos dijeron que volviendo de los profes que salen a vacaciones, casi que volviendo en esa semana tenemos que hacer el informe para decir estamos listos para la clonación, que la clonación la van a hacer como en la segunda semana de julio, que es la clonación, perdón, nos dijeron que la segunda semana de julio tenemos que hacer el reporte para que ya hagan la clonación directa para los cursos 2026-2. ¿Ahí es claro, mi profe Cristian? Profe Cristian, ¿sí? Entonces, ese sería como el plazo que tendríamos. La idea es poderle trabajar antes de salir a vacaciones y que hay algo que ajustar cuando recién volvamos muy rápido se haga para que el aula base se clone en los otros elementos y ya pues cuando se clone pues ya nos tocaría hacer esos ajustes directamente que falten. Ya en el curso clonado que diga 2026-2, recordemos que nosotros podemos ver sobre qué aula estoy trabajando yo, sobre qué aula, si ustedes ven las aulas base, no tienen acá, por ejemplo, yo sé que esto es aula 261, o sea, del periodo 26-1, las aulas bases no tienen este código. Cuando ya estén clonadas para 2026-2, el código cambiará acá a 26-2, que será cuando yo les aviso, cuando las clonen, para que ya, pues ya empezamos a trabajar directamente en ellas, porque ya las aulas bases van a empezar a tener ventana de ajustes, pues ya finalizando el semestre para la clonación del 2027-1. ¿Listo? Profe Antonio. Hola, ¿sí me escuchas? Sí. Sí. ¿Cuándo entran los estudiantes para poder determinar las fechas de... Los estudiantes entran la primera semana de agosto, profe. Los estudiantes arrancan la primera semana de agosto. Si no estoy mal, es el 2, ya les digo acá, en el calendario que nos dijeron, el 3 de agosto, profe. El 3 de agosto ingresan los estudiantes. Pero para esa fecha, la segunda semana de julio es que hacen las clonaciones. ¿Listo? sino para el cronograma. Y como todo segundo perfecto. semestre tiene su semana de receso, que es normalmente octubre, como primera semana de octubre. Nosotros nos mandaron un cronograma, yo se los remito ahorita al WhatsApp, pero no nos dicen tienes esa semana de receso en ese cronograma que nos enviaron. No es clara, es un cronograma de universidad. Nos dicen cuál es la primera semana y la semana final, que estamos acabando, si no estoy mal, la primera semana de diciembre. Pero lo de la semana de receso lo puedo averiguar mañana para informarles, ¿listo? Si ya se sabe. Yo supongo que sí, pero déjame yo averiguo cuándo va a ser esa semana de receso y les digo exactamente semana 1 hasta dónde va y hasta la semana 16 y si ya tenemos la fecha de la semana de receso, porque ahorita Bueno. no la tengo tan clara. Bueno, gracias. No sé si hay más. Entonces, profes, revisar urgente las aulas base que tienen a su cargo. Si hay algún problema con esas aulas base, me cuentan para yo poder hacer el ajuste que corresponda. Si ya desde el ingeniero, como el ingeniero Ortiz al principio de la sesión comentó, ya la otra semana iba... mira, Wilson está ahí diciendo, gracias, profe Wilson, que del 5 de octubre al 9 de octubre es la semana de receso. Si el Inge Ortiz hace algún ajuste, les comenta la otra semana algún ajuste, pues ustedes me cuentan para yo hacer el ajuste que sea necesario. Ese calendario lo tienes a la mano, profe, para que nos lo mandes por acá. Es que ese yo no lo tengo aquí a la mano, para que de una vez me ayudes a compartirlos. Gracias, profe. Entonces, si hay algún cambio o alguna, porfa, yo estoy súper pendiente de poder hacer el ajuste. Si no era el aula que ustedes tenían, pues me van contando. Aquí les voy a pasar el formulario para que me ayuden con un formulario de asistencia. Digamos que eso es algo que se está haciendo a nivel facultad
en cada programa para que me ayuden con el formulario de asistencia. La sesión les va a quedar también grabada. Ustedes saben que por el Teams les llega la grabación de esta sesión. Entonces, también lo dejo en la página web de nuestro programa, en la sección de aulas virtuales. Cada vez hemos enriquecido más esta página. Aquí, por ejemplo, en trabajos de grado ustedes se encuentran. Aquí en fortalecimiento académico tenemos varios documentos que son de pronto de interés, los resultados de aprendizaje del programa. Aquí encuentran varias información que es de programa, entonces los invitamos. Y si no tienen acceso, me cuentan también, mejor dicho, soy oídos ahí. No olviden diligenciar el formulario de asistencia. Muchísimas gracias, profes. No sé, yo quedo atenta si hay más preguntas. ¿No? No, Entonces, todo claro. vale, profes. Muchísimas gracias y pues nada, estamos en contacto entonces. Muchas gracias. Como Gracias, les digo, profe, cuídate. gracias. Saludos todos. En los próximos días lo que les voy a compartir es el informe ya de cierre de aulas de este semestre, como para que ustedes lo tengan ahí también. Es como les digo, son 100 algo aulas, no he terminado, pero debo terminarlo antes del martes de la otra semana, entonces les comparto también ese informe final, el Perdón, de cierre. perdón, mi profe Joanita, para el formulario de asistencia, ¿por dónde? Aquí en el Teams les compartí, ¿no? Les llegó aquí en el chat del Teams, profe. A ver, que no lo veo. Vale, voy a parar la grabación un momentico. Joanita, no veo la asistencia tampoco. Ya les vuelvo a compartir otra vez.